Bueno, ahora con nosotros tenemos a Miguel Ángel Miñoranz, que nos acompaña más de una vez, siempre con el tema de Kubernetes. Súper agradecida, lo extrañamos en Camino a las Nubes, ojalá lo tengamos nuevamente. Y le damos la bienvenida a él con Preparando el Camino a Kubernetes. Muchas gracias, Miguel. Muchas gracias, Fernanda. Buenos días a todos. Muchas gracias por estar todo el mundo aquí. No voy a tomar mucho tiempo presentándome, pero bueno, voy a tomar la pantalla. Creo que veis mi presentación ahora. Y bueno, lo primero, buenos días otra vez. Soy Miguel Mingorance, como me ha dicho Fernanda, ¿no? Y bueno, trabajo como Site Reliability Engineer aquí en Tesla, Alemania. Y hoy vengo a hablaros un poco de cómo preparar el camino a Kubernetes, ¿no? Llevo trabajando con esta tecnología por alrededor de 5 años y bueno, es decir que en todo este tiempo he podido aprender muchísimo de ello. Evidentemente, cuando comenzamos a utilizar Kubernetes en mi anterior empresa, tuvimos nuestras dificultades, pero sobre todo con el hecho de migrar a una plataforma que corría en aquel entonces en servidores normales, ¿no? Máquinas virtuales, en nuestro caso Amazon, a migrarlo a una plataforma mucho más compleja y dinámica como es Kubernetes, ¿no? Entonces, sí es cierto que los beneficios que veíamos en usar Kubernetes eran muy elevados y decidimos invertir ese tiempo de desarrollo en adaptar nuestro entorno y nuestra aplicación en completa, ¿no? En algo que verdaderamente pudiese ser eficiente y adaptado para Kubernetes. Entonces, bueno, yo creo que lo primero con lo que me gustaría empezar es preparando la aplicación en sí, ¿no? Muy a menudo, al utilizar Kubernetes, la gente suele simplemente desplegar la aplicación completa tal y como se hacía en servidores tradicionales en Kubernetes. Entonces, bueno, lo primero es, habría que añadir un graceful shutdown en las aplicaciones, ¿no? Y esto es porque, teniendo en cuenta la naturaleza de Kubernetes y cómo ésta trata las aplicaciones, cuando corremos una aplicación en Kubernetes, esta es containerizada y además debe estar preparada para una interrupción repentina e inminente. Y esto es así porque en Kubernetes cada réplica o instancia de nuestra aplicación es volátil e imprescindible. Si por cualquier motivo nuestra aplicación comienza a fallar y no responde a los health checks, Kubernetes eliminará la réplica o simplemente lo reemplazará por otro nuevo, y de este modo como que evitará el problema que la anterior réplica estaba reportando, ¿no? Entonces, del mismo modo, si un nodo tiene problemas, pues evidentemente va a eliminar todos los pods que corrían dentro de ese nodo al reemplazar el nodo completo, o simplemente si ese nodo no es necesario ya en el clúster, ¿no? Pasaría lo mismo. Entonces hay un movimiento de pods entre nodos constantemente, ¿no? Dentro del clúster, y evidentemente tenemos que preparar nuestra aplicación para que en el momento en el que reciba la terminación de pod, bueno, la terminación de sigterm, ¿no? Pues ahí en ese momento deje de responder a peticiones y, por supuesto, que intente terminar las peticiones que está procesando en ese momento lo más rápido posible, ¿no? Y así no perder ningún tipo de información por el camino, porque el pod va a morir en un periodo de tiempo determinado. Del mismo modo, hay que dividir la aplicación. Es muy común simplemente coger el paquete completo y containerizarlo y correrlo, ¿no? Pero si nos dedicamos a dividir en componentes más pequeños, lo que se denomina una arquitectura de microservicios, podemos beneficiarnos mucho mejor de la autorreparación y el autoescalado de Kubernetes. Porque muy habitualmente no vamos a necesitar correr el mismo número de réplicas para satisfacer la funcionalidad X y la funcionalidad Y, ¿no? Al ser aplicaciones distintas, y de hecho son deployments distintos, son completamente entidades distintas para Kubernetes, podemos configurar diferentes reglas de autoescalado para cada una de ellas. Entonces podemos satisfacer realmente el tráfico que necesitamos y Kubernetes se va a encargar de escalar esas réplicas de las aplicaciones necesarias en base a una métrica que nosotros le establezcamos, ¿no? Como puede ser CPU, memoria o métricas personalizadas. Entonces eso nos va a dar mucha más disponibilidad y aparte va a limitar el radio de impacto en caso de un problema. De manera que si un desarrollador o un equipo de desarrollo o cualquier problema ocurre, introduce un problema o ocurre cualquier cosa en la aplicación A, que lleva simplemente la funcionalidad como por ejemplo
calcular el valor de un carrito de compra, pues evidentemente esa va a ser la única parte afectada dentro de todo el ecosistema, ¿no? Entonces nos mejora también eso, el radio de impacto. Del mismo modo, habría que incluir los health checks, que es la manera en la que Kubernetes entiende que un pod sigue funcionando como es debido. Los health checks, pues por lo general, tenemos que tener en cuenta que han de analizar el estado de salud de la aplicación en sí y no de los recursos externos. Por ejemplo, si queremos configurar que el health check verifique que la base de datos de la aplicación está disponible, esto puede repercutir negativamente. De manera que si la base de datos cae, por el problema que sea, nuestra aplicación tenderá a constantemente reiniciarse, puesto que Kubernetes hará el health check, comprobará la información que viene de este y como la base de datos está caída, el health check reportará un valor negativo, en este caso, y Kubernetes reiniciará ese pod constantemente, ¿no? Entonces, es importante crear un health check para permitir que Kubernetes tome el control de cuándo es necesario reiniciar esa aplicación, pero además hay que hacerlo con un poco de conciencia en no dañar la aplicación con factores externos que, bueno, en este caso no forman parte de la aplicación en sí, ¿no? Habría que mirar un poquito más la disponibilidad de Go y otro tipo de cosas, o bueno, del programa del lenguaje de programación que utilicemos. Aparte de eso, yo digo que hay que elegir el nivel de responsabilidad cuando implementamos Kubernetes, ¿no? Entonces, yo veo dos niveles de responsabilidad, autogestionado o servicio administrado. A día de hoy hay un montón de herramientas para crear tu propio clúster de Kubernetes, ¿no? Como puede ser Ansible, Kubespray, KubeADM, kops. Pero claro, llevar nuestro propio clúster tiene o aumenta, digamos, el nivel de responsabilidad dentro del equipo informático, ¿no? Puesto que tenemos que tener una preparación un poco más extensa dentro del ámbito de Kubernetes y la administración de los clústeres en sí. Por otro lado, si queremos enfocar esos recursos de equipo en la aplicación nuestra más que nada, en nuestra plataforma, pues podemos utilizar un servicio administrado como a día de hoy nos ofrece Amazon, Google Cloud, Azure, DigitalOcean y muchos otros, que es mucho más sencillo, tiene una disponibilidad muy alta y para la mayor parte de los casos es suficiente en cuanto a seguridad, disponibilidad y crecimiento, ¿no? Entonces yo creo que eso también es un factor importante. Y luego aparte, centralizar la monitorización. Kubernetes está compuesto de muchos componentes distintos que están diseñados para cubrir pequeñas responsabilidades dentro del clúster. Y a medida que nosotros adoptamos más y más aplicaciones dentro del clúster, poder visualizar todo lo que ocurre puede llegar a ser muy difícil. Por lo tanto, es importante implementar un sistema de monitorización centralizado que nos permita tener toda la información del estado de salud del clúster, de los componentes de Kubernetes y de nuestras aplicaciones al alcance, ¿no? Y a menudo veréis que un problema en Kubernetes puede estar relacionado a muchos componentes dentro del clúster e incluso a múltiples de nuestras aplicaciones conforme las dividimos, ¿no? en aplicaciones más pequeñas. Entonces, poder tener toda esa información en un lugar centralizado nos va a ayudar a encontrar los problemas, ¿no? y a resolver las incidencias mucho más rápido y aparte proveer de esa información para el futuro, averiguar cómo ocurrió y evitar que cosas similares se vuelvan a producir, ¿no? A día de hoy, pues, una manera muy habitual es utilizando, pues, por ejemplo, Prometheus y Grafana, ¿no? Como puedo reflejar aquí en esta imagen. Pero si no quieres llevar tus propios sistemas de monitorización, como en el caso de Grafana, Prometheus y Kibana, ¿no? Y muchos otros sistemas que tú los tienes que administrar por ti mismo, podemos utilizar también herramientas como New Relic, Datadog o Instana, ¿no? Que lo hacen todo mucho más sencillo para ti y aparte el producto lo administran ellos desde su cloud. Por lo que la disponibilidad no es tu responsabilidad y tú solo te encargas de enviar la información a su cloud, ¿no? Otra cosa importante es aplicar una buena política de accesos. Y esto porque una vez tienes acceso a la API de Kubernetes, hay muchísimas cosas que puedes hacer con ella y muchísima información a la que puedes acceder. Entonces,
Es importante definir roles y responsabilidades dentro del equipo informático y reflejar estos en los privilegios y accesos del clúster. Muy habitualmente veréis empresas donde un equipo de administradores tendrá acceso completo al clúster y los equipos de desarrollo solo tendrán privilegios para crear y ver ciertos tipos de recursos dentro del clúster y dentro de ciertos espacios de nombres dentro del clúster, ¿no? Y esto permite un poco segregar no solamente los permisos, sino las aplicaciones y quién tiene derecho a realizar acciones sobre esas aplicaciones. Para esto, Kubernetes ofrece un control de acceso llamado RBAC, ¿no? Que nos permite pues, crear roles y asociar roles con permisos y usuarios, como veríamos en el gráfico aquí a la izquierda, ¿no? Veríamos que tenemos un rol que conecta con ciertos tipos de roles y ese rol tendría permisos para hacer diferentes tipos de cosas en base al espacio de nombre o al clúster completo. Luego, aparte, hay que establecer un sistema de despliegues. Desde mi punto de vista, cuanto más sencillo y automatizado sea el sistema, mejor, ¿no? Idealmente, un sistema de despliegue que te permita eliminar la interacción del desarrollador con el clúster. De manera que cuando un desarrollador quiera actualizar algo de su aplicación, lo único que tenga que hacer es comunicarle esto al sistema de despliegues, ya sea a través de Git, a través de una interfaz de usuario, una API, lo que sea, ¿no? Y que automáticamente el sistema de despliegues se encargue de hacer esa actualización por el usuario. Y no solamente eso, sino que además tenga un despliegue progresivo con retroceso automático que nos permita ir con más seguridad a la hora de aplicar cambios. De manera que podamos configurar reglas que nos permita retroceder ese despliegue, ¿no? A una versión anterior estable en base a unas métricas como puede ser número de peticiones que son satisfactorias o erróneas, etcétera, ¿no? Y además que sea progresivo, que no cambiemos toda la aplicación de una sola vez, sino que nos permita hacerlo progresivamente en base al número de réplicas disponibles dentro del clúster o incluso de peticiones, ¿no? Esto se puede hacer con aplicaciones como el tipo Argo, como el tipo Flags, ¿no? Que nos permite, o Werf Spinnaker, que nos permite sincronizar nuestra configuración y se encargan de hacer un montón de cosas más por nosotros. Sí, exacto, eso quería decir. Otra cosa importante cuando utilizas sistemas de despliegues o cuando despliegues en Kubernetes, empaqueta tus aplicaciones con Helm. Y esto porque para tú tener una aplicación corriendo dentro de Kubernetes, tú vas a necesitar varios recursos, no solamente un deployment, vas a necesitar un deployment, un servicio, un HPA para escalar y un montón de cosas más, ¿no? Depende de los requisitos que tenga tu aplicación. Helm te puede ayudar a empaquetar todos esos recursos necesarios para instalar tu aplicación de manera que puedas desplegarla fácilmente en el clúster y además proveerte de un registro de los recursos creados por tu aplicación. De manera que instalar y desinstalar la aplicación es fácil y con un único comando, ¿no? Incluso en el caso de que utilices un sistema automatizado de despliegue, pues mucho más sencillo todavía, ¿no? Porque Helm se encargará de, no monitorizar, sino mantener una lista de los recursos que ha generado cada paquete. Además, puedes instalar el mismo paquete tantas veces como quieras, con valores distintos y nombres distintos. Helm te permite crear plantillas, las cuales incluyes variables, ¿no? Entonces, pues, conforme tú implementas variables en la plantilla de un deployment, por ejemplo, en la plantilla de un servicio, puedes customizar cómo se va a instalar ese deployment o se va a desplegar ese deployment o ese servicio con valores distintos por cada instalación del paquete que tú quieras. Entonces, esto es muy beneficioso para optimizar los despliegues, ¿no? Utiliza un ingress controller. Esto es algo que necesitarás muy probablemente, ¿no? Cuando tú corres aplicaciones en Kubernetes, tienes que exponer estas aplicaciones, estos deployments al mundo exterior. Kubernetes te da muchas opciones, ¿no? Como por ejemplo Cluster IP, Node Port y Load Balancer. Por lo general la gente utiliza Load Balancers para exponerlo al mundo exterior, al Internet, ¿no? Y esto puede afectar a una proliferación de Load Balancers
o distintos puertos si eliges Node Port, que pueden llevar un poco a aumentar la complejidad de administración del clúster, ¿no? Entonces, para aliviar este problema existen los Ingress Controller, que es una aplicación como Nginx o Traffic que leen los recursos Ingress disponibles dentro del clúster y crean una configuración proxy para redirigir el tráfico entrante a cada aplicación en base a reglas. Por ejemplo, en Nginx, pues reglas básicas como podría ser el nombre de hostname, ¿no? El nombre de dominio y la ruta, ¿no? O, por ejemplo, si utilizamos algo más complejo como una API Gateway, que también puede hacer de Ingress Controller en este caso, la misma funcionalidad, pues puedes añadir campos más complejos como headers y otras muchas posibilidades. Además, permite pues, enfocar todo ese tráfico a través de un único punto que mejora la administración de la monitorización y aparte puedes fácilmente controlar certificados SSL que van a estar en un único punto, ¿no? Que es el Ingress Controller. Y bueno, en el caso de una API Gateway, pues puedes hacer muchísimo más, ¿no? Como control de autentificación de usuarios, JWT tokens, etc. Otra cosa es HPA y Cluster Autoscaler. Kubernetes te permite delegar el control del número de réplicas que nuestra aplicación necesita a él mismo, ¿no? Kubernetes toma el control de eso. Entonces, lo ideal es, junto con cada deployment, desplegar un HPA que nos permita aumentar o disminuir el número de réplicas en base a CPU, memoria, como métricas nativas o métricas personalizadas en el caso de que queramos número de peticiones por segundo o número de mensajes entrantes en una cola, etc. Para esto vas a necesitar implementar algo más para las métricas personalizadas, como puede ser Prometheus con el Prometheus Adapter o Datadog, ¿no? Que te permiten pues, exponer otro tipo de valores, ¿no? Que no sean la CPU y memoria dentro de las APIs de Kubernetes, en este caso custom.metrics. Otra cosa importante es Cluster Autoscaler, porque claro, nuestra aplicación va a escalar o simplemente hacia arriba o hacia abajo, ¿no? En base a la HPA, pero ¿qué pasa con el clúster, ¿no? El clúster tiene que tener la capacidad hardware suficiente para hacerse cargo de todo ese tipo de réplicas que puede llegar a tener en un punto, en un momento, ¿no? Entonces, con Cluster Autoscaler es un componente que instalas dentro del clúster, otra aplicación, que te permite configurar, pues en el caso de Amazon, Autoscaling Groups, en el caso de otros cloud providers, pues otras configuraciones. En el caso de on-premise, de nuestros propios centros de datos, no tengo mucho conocimiento de ese campo, ¿no? Pues imagino que puedes encontrar tus propias alternativas también. De manera que cuando Kubernetes, o en este caso Cluster Autoscaler, detecte que en el clúster de Kubernetes hay pods que no pueden ser creados por falta de espacio, se va a encargar de añadir nuevos nodos de estos autoscaling groups, ¿no? Esta configuración de la cual le hemos entregado. De esto también se encargaría Cluster Autoscaler de eliminar nodos que ya no son necesarios. Todo esto es configurable, ¿no? Y permite, pues eso, tener un estado de clúster mucho más dinámico. Y por último, claro, crecer el clúster y crecer el número de aplicaciones, incluso desplegar, aunque sea una única réplica, tiene una consecuencia, ¿no? Que es el costo, ¿no? Dentro de la plataforma. Muy habitualmente veremos equipos de desarrollo que desplegarán aplicaciones que requerirán dos cores de CPU y 2 o 4 GB de memoria por cada réplica, ¿no? Pero sin tener en cuenta el uso real de la aplicación, que en este caso puede ser pues, mucho menor, como por ejemplo 512 cores, milicores o, no sé, 512 megabytes de memoria, ¿no? Esto repercute directamente a los costos, puesto que estamos sobreprovisionando pods con capacidad de computación que no van a utilizar. Entonces, con KubeCost, que es una aplicación que igual instalas en el clúster, puedes sacar un montón de información relevante a esto, ¿no? Al costo en base a los recursos hardware del clúster. Y los puedes filtrar por un montón de parámetros, deployments, pods, labels, etc. Y del mismo modo, con la instalación de VPA, Vertical Pod Autoscaler, que puede estar en standby o en activo. En standby lo único que hace es recabar información del uso real de tu aplicación, de tu pod, y te sugiere
un nuevo tamaño para tu pod en base a esa utilización real. Si luego lo tienes en modo activo, VPA, aparte de sacarte esa información y esas sugerencias, te cambia, te modifica el tamaño de los pods, ¿no? Automáticamente. Coge el deployment y si tenías 2 gigas y en realidad te hace falta 1, él mismo lo actualiza. Eso es un poco más peligroso y no todo el mundo quiere habilitarlo, pero al menos, por lo menos, tener esa información reportada por parte de VPA es muy, muy interesante y beneficioso. Y bueno, yo creo que combinando VPA con KubeCost y Prometheus y Node Exporter, pues podemos ganar una visualización muy extensa de nuestros costos, ¿no? Y tener un poquito más de cuidado con cómo desplegamos en el clúster, que puede llegar a ser muy costoso. Y bueno, yo creo que eso es todo lo que quería comentaros hoy, ¿no? Pues antes de entrar en Kubernetes, un poquito lo que hay que analizar, ¿no? Y qué consideraciones hay que tener. Y bueno, por supuesto, nada de miedo. O sea, Kubernetes es, yo en mi experiencia, muy eficiente, muy efectivo. Puede ser un poquito difícil y complejo al principio, pero en cuanto empiezas a utilizarlo, se vuelve muy sencillo, ¿no? Y a día de hoy hay muchísimas herramientas open source de otras empresas que te van a ayudar a hacer toda esta experiencia de usar Kubernetes mucho más sencillas. Y bueno, sí, creo que podemos pasar a las preguntas, Fernanda. Sí, Miguel. Ahí Bueno, tienes una en el Q&A. Q&A. ¿Qué opinas de tener la base de datos en Kubernetes? ¿Piensas que es eficiente o da muchos problemas, ya sea la base de datos, etcétera? ¿O crees que es mejor tenerlo siempre como servicio cloud? Aquí voy a ir otra vez al tema de la responsabilidad, ¿no? O sea, ¿cuánta responsabilidad tú quieres tener en cuanto a esto? La disponibilidad de datos es algo crucial, sobre todo cuando es una base de datos, y sobre todo la retención de estos datos, ¿no? De no perderlos. Entonces, Kubernetes a día de hoy tiene herramientas y está preparado para que los administradores podamos tener aplicaciones de este tipo corriendo en Kubernetes. Además, utilizar bases de datos como, por ejemplo, CockroachDB, ¿no? Bases de datos distribuidas, permite mejorar mucho más este tipo de cosas, ¿no? Entonces, yo creo que sí puedes hacerlo y es perfectamente factible, pero siempre teniendo en cuenta si tú quieres tomar esa responsabilidad en caso de que algo vaya mal dentro del clúster. Que no tiene por qué, pero puede ocurrir, ¿no? Y que tengas personas capacitadas para recuperar todo eso. Si no, pues evidentemente utilizar un servicio cloud es mucho más sencillo. Sabes que la disponibilidad la tiene Amazon, la tiene Google y para ti es mucho más, bueno, menos peligroso, ¿no? En este sentido. Pero sinceramente a día de hoy se puede hacer, conozco un montón de empresas y yo personalmente lo haría porque te puede tener una base de datos en Kubernetes, te da otros beneficios como la capacidad, ¿no? de computación y la capacidad de almacenamiento, que es extremadamente extensible. La segunda pregunta, ¿cómo gestionas 188 clusters con KubeCost? Bueno, 188 clusters es un buen número, la verdad. Bueno, en este caso KubeCost te tendría que instalar en cada clúster, ¿no? Es un agente que corre en cada clúster. Yo creo que sobre todo aquí tendrías que jugar con la visualización, ya sea con Grafana o con otra herramienta que te permita, digamos, agregar toda la información conjunto de los 188 clústeres y aparte, pues, filtrarla por clústeres en específico o incluso grupos de clústeres, ¿no? Si quieres producción, staging y tal. Entonces, yo creo que esto no es un problema de KubeCost en sí, sino de cómo visualizas esa información en Grafana o viniendo de una base de datos completamente distinta. No sé si KubeCost lo puedes integrar, por ejemplo, creo que se integra con otras bases de datos como InfluxDB. Entonces puedes volcarlo todo en un sitio y mostrarlo a través de un único punto como puede ser Grafana. Yo en mi entorno, por ejemplo, trabajo con un montón de aplicaciones distintas y entornos distintos y nosotros tenemos Grafana y simplemente pues tenemos una visualización muy agregada y luego ya puedes segmentarla un poquito a lo que te haga falta. Otra cosa, por cierto, que me acabo de acordar con relación a la pregunta anterior de datos en Kubernetes, hay un grupo que se llama, ¿cómo se llamaba? Data on Kubernetes, creo que era. Esta gente está muy puesta en esto. Creo que es DOK Community.
esta gente está muy puesta en este tema y te puede ayudar muchísimo a tener tus datos corriendo en Kubernetes de manera sencilla y eficiente, ¿de acuerdo? Así que, sobre todo, utiliza eso. Utiliza lo que otra gente ya conoce, ¿no? Para evitar problemas. Aquí Diego Martín me pregunta, para alguien que ha utilizado orquestación con Service Fabric o clusters de ECS, Fargate, el ecosistema Kubernetes asusta. ¿Cuál sería la curva de aprendizaje de Kubernetes? Yo creo que no está tan desligado a lo que ya conoces. O sea, en ECS, por ejemplo, ya utilizas contenedores y, por ejemplo, ya hay, digamos, herramientas, o no herramientas, sino conceptos muy parecidos, ¿no? Como un deployment y un servicio. Entonces, yo creo que la curva de aprendizaje sigue siendo elevada, pues por supuesto es un entorno muy distinto y una tecnología con recursos que a posteriori no existían, no se conocían. Entonces sí, vas a tener una curva de aprendizaje, sobre todo en los elementos y los recursos existentes, pero no creo que sea algo para asustarse. O sea, mucho menos si lo comparas con ECS. Yo personalmente encuentro Kubernetes mucho más sencillo de utilizar que ECS. Otra cosa, por ejemplo, yo diría que si no administras tu clúster, si utilizas un servicio administrado por Amazon, por ejemplo, pues ya no tienes que aprender tantas cosas orientadas a la administración. Mucho más sencillo y te enfocas únicamente en cómo correr aplicaciones. Sí es cierto que aunque utilices un sistema administrado, a medida que la plataforma crece en réplicas, nodos y en general tráfico, vas a tener que aprender un poco más de cosas orientadas a la administración del tráfico del clúster y de la configuración del clúster. Incluso vas a tener que llegar a hablar con Amazon o con Google Cloud para mejorar incluso su servicio, ¿no? O sea, esto me ha pasado a mí en mi experiencia, que yo he tenido que, evidentemente, trabajar con el equipo Amazon para mejorar ciertas cosas en relación a su control plane. Entonces, al final, la curva de aprendizaje, aunque la intentes evitar un poco con servicios administrados, pueden llegar a complicarse mucho más. Aquí, por ejemplo, lo de HPA con inbound en Kafka, bueno, yo creo que sí lo puedes tener. O sea, que yo sepa, Kafka, y de hecho creo que es así en nuestras plataformas, en mi trabajo actual, ofrece métricas en relación al offset, ¿no? Al número de mensajes disponibles en la cola. Y siempre y cuando tengas una manera de coger esa métrica y exponerla dentro de Kubernetes, puedes utilizarla. Por ejemplo, una cosa muy común es tener un clúster de Prometheus que va a estar sacando esa métrica de Kafka y vas a utilizar Prometheus Adapter, que es una aplicacióncita que instalas dentro del clúster para conectar ese clúster de Prometheus y sacar métricas del clúster e introducirlas en la API de metrics, o en este caso custom metrics de Kubernetes. Y ya a partir de ese momento puedes utilizar en el recurso HPA esta métrica como medida para escalar, ¿no? Hay un montón también de tutoriales, bastante sencillo, creo, el hecho de utilizar el Prometheus Adapter. Y bueno, sí, en este caso puede ser muy, muy mejorable, ¿no? Puedes notar una mejoría muy grande. Una cosa, ten cuidado, que cuando utilices este tipo de métricas en HPA, primero de todo, HPA te permite establecer varias métricas de escalado. Aunque tú utilices la de Kafka, utiliza siempre CPU o memoria como alternativa, siempre disponible. Porque si por algún motivo Prometheus deja de reportar esa métrica o hay cualquier incidencia y esa métrica ya no existe en el clúster, HPA va a fallar en sacar esa métrica y es muy probable que falle en calcular la nueva disponibilidad del deployment, el nuevo número de réplicas del deployment. Y eso puede afectar a la disponibilidad de tu deployment, de tu aplicación, puesto que puede obligar a bajar de 30 réplicas, por ejemplo, a 3 réplicas. Entonces, siempre tienes que tener una métrica alternativa mucho más disponible, ¿no? Que sea la CPU o la memoria. Y bueno, por último, ten en cuenta que HPA tiene un algoritmo bastante exponencial, así que ten cuidado cuando utilices mensajes con cuál va a ser el valor, ¿no? Porque puedes pasar de un deployment de 3 pods a un deployment de 20 pods, porque has utilizado un valor que exponencialmente es muy elevado. Esto está en la documentación de Kubernetes, por cierto, si buscas HPA algorithm, vas a encontrar algoritmo, ¿no? Vas a encontrar cómo funciona este algoritmo. Y bueno, creo que esta era la última pregunta. Perdona, Fernanda, me he extendido mucho y ya os dejo con todo esto.
Gracias, Miguel. Me parece, te dejo con la última pregunta, no sé si respondiste la de Adrián completa, si no te agradezco muchísimo todo lo que nos has brindado, como siempre, un placer tenerte con nosotros, tenerte en el cierre del Spain